días. Definitivamente para mí esto es un reto grandísimo en virtud de que es un sueño cumplido regresar a mi casa y encontrarme a muchas personas que me dieron clase, hoy escuchando algo que yo les puedo regalar a ustedes, que es una experiencia de repente muy corta en el tiempo, donde cada día se aprende de algo que de inicio consideraba que no era necesario. ¿Por qué hago esta confesión? Porque cuando se crea el servicio de adolescente en la Maternidad Concepción Palacio, yo era una de las personas que decía que no hacía falta crear tal servicio, que nuestras mujeres adolescentes eran tan iguales a las mujeres adultas que daban a luz en la maternidad y que no existía ninguna diferencia real entre un grupo y el otro. Gracias a Dios, el tiempo ha demostrado que yo no tenía absolutamente nada de razón en ese pensamiento, porque la población adolescente presenta una característica muy genial. Tú le dices azul y ellos entienden rojo. Tú le dices bonito y ellos lo entienden feo. Y eso ha condicionado en mucho tiempo a que exista una desmejora en la atención de este grupo etario. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como miembros del sistema de salud no estamos sensibilizados a, primero, la atención de esta niña y segundo, a entender que simplemente muchas veces ellas no nos entienden a nosotros. La mortalidad materna y el embarazo en adolescentes es algo definitivamente imperdonable, es algo que no podemos seguir viéndolo en nuestro día a día. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud describe la adolescencia como ese periodo de la vida en que el individuo adquiere una capacidad reproductiva, transita por patrones psicológicos desde la niñez a la adultez y se consolida la independencia socioeconómica, teniendo un grupo etario de los 10 a los 19 años, dividiéndose para efectos prácticos en la adolescencia temprana o precoz, con adolescentes de 10 a 14 años y de 15 a 19 años. La tasa de fecundidad en adolescentes en Latinoamérica es una tasa que realmente termina siendo abrumadora. Cuando nosotros decimos que en países como Nicaragua, Honduras y Venezuela, 100 mujeres entre 15 y 19 años en un año por mil habitantes de ese rango de edad femenino pueden estar embarazadas o ser madre en este momento, son cifras que debemos considerar y tomar muy en cuenta, más por el aumento del riesgo en la morbimortalidad que tenemos en esta población. Para medir el impacto de la razón de la mortalidad materna a nivel mundial y de las Américas, se han venido haciendo estudios progresivos en el tiempo, donde en 1990 se hablaba de un máximo de razón de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos de 1.700 en la globalidad del globo terráqueo. Para las Américas, y me perdona la expresión, pero con suelo de tontos, se alcanzaba 110 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Con el surgimiento de muchos planes de protección, estas cifras han disminuido significativamente, alcanzando actualmente para las Américas una tasa para el 2008 de 66 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos y todavía viene en descenso, mas sin embargo no se ha logrado alcanzar las metas que se habían propuesto inicialmente. ¿Por qué estos valores o estos rangos pueden ser en un momento determinado tan complicados o tan difíciles de manejar, por lo menos en países como el nuestro? Porque no existen unas tasas comparables, no hay una estadística tabulada que uno pueda tomar y decir, bueno, en Venezuela pasa esto en relación a Chile o a México o a Nicaragua, porque definitivamente no hemos logrado hablar el mismo idioma. Además de estas dificultades de registro, hay que tener en cuenta que existen como una globalización de un dato, que es que más de 1.000 millones de adolescentes en el mundo nos están acompañando en este momento. 85% de estos son adolescentes y se calcula que la mitad ha tenido relaciones antes de los 16 años. Solo 1 de cada 10 adolescentes ha utilizado o utiliza algún método anticonceptivo y de los 16 millones de nacimientos que encontramos en ella representan el 20% de todos los nacimientos dados en un momento determinado. Y conociendo que
La salud reproductiva es un proceso para toda la vida. Las decisiones que se toman a esta edad definitivamente van a repercutir en la calidad de vida, en el presente y en el futuro de esta mujer. Aquí hay un dato muy importante, una caracterización muy importante, que es la parte cognitiva de esta paciente. A veces uno quisiera pararse acá y tener la varita mágica para hacer entender que definitivamente la población adolescente tiene un modo de sentir y un modo de pensar muy distinto al de nosotros. Creemos en el amor romántico, creemos que ese va a ser el hombre con el que yo voy a estar el resto de mi vida. Con la baja autoestima que nos caracteriza, ¿qué sucede? Si no tengo relaciones, me va a dejar. Hay una falta importantísima del conocimiento de la sexualidad, bien sea porque no llegó de mis padres o simplemente mi nivel educativo o mi inserción, los programas de educación no son lo suficiente para que tengan esta posibilidad de conocerla. La menarquia temprana, que cada día se nos hace más temprana como cómplice de la mala situación. La percepción de invulnerabilidad. A mí no me va a pasar eso, eso le pasó a mi vecina. Mamá, tranquila que no me va a pasar nada. La impulsividad que refleja o que embiste la personalidad de este adolescente, con una muy mala relación en relación a nuestros padres, porque no son nuestros pares. Y de repente nuestros pares siempre van a ser más permisivos, que es lo que va a motivar esa impulsividad. La baja aspiración educacional, que es un problema que realmente nos genera mucho conflicto, y la carencia progresiva de compromisos religiosos. Esto unido o aunado a un estilo muy violento que cada día se hace más imperativo en las resoluciones del conflicto a nivel de los hogares, con una permisividad por parte de la madre, o más bien todo lo contrario, una madre muy poco accesible, que por lo general, y esa es la realidad más dura, son madres adolescentes que ya son abuelas a los 30 años, con un padre ausente y una carencia afectiva importantísima porque no tienen que dar, porque ellas tampoco han recibido. ¿Qué hace esto? Pues muy simple, aumenta el embarazo no planificado, no deseado, aumenta una morbimortalidad porque es una exposición a riesgo, la deserción escolar, cuestión esta que impresionara estar disminuyendo por cambios de política, una multiparidad temprana con mujeres de 19 años y 4 gestas, 4 paras, que cada día se hacen más a nuestro común. El fracaso de la relación de pareja con esa pérdida del amor romántico, con los pies ahora en la tierra, con niños que criar. Un desempleo que por su misma incapacidad de insertarse a una sociedad productiva por necesidad de criar, no llega a mejorar, perpetuando ¿qué? La pobreza. Y lo que pudiera doler un poquito más al sexo femenino, pues la feminización de la miseria. Por todo esto, las Naciones Unidas, la gente pensante, la gente que cree que hay soluciones, los que tenemos un sueño, los que caminamos mirando el futuro, generaron en un momento la propuesta de los 8 objetivos del milenio, donde no pueden ser separables unos de otros. ¿Por qué? Porque yo no puedo erradicar la pobreza si yo no educo a la gente. Yo no puedo educar si yo estoy en una pobreza extrema, si no tengo ni siquiera algo en el estómago para ir a una escuela. Y cuando uno trata como de enfatizar la fuerza de cada uno de estos objetivos, se da cuenta que definitivamente están tan entrelazados que pudiéramos durar horas, días y semanas tratando de buscar una solución precisa o puntual para estos problemas. A mí me toca hablar del 5.º objetivo del milenio, donde ¿qué se plantea? La reducción, nada más y nada menos que la razón de la muerte materna en un 75%. De cada 4 mujeres que se están muriendo, nosotros tenemos que lograr salvar 3, entre 1990 y el 2015.
¿Qué pasa con esto? Hay unos indicadores donde la tasa de mortalidad materna, la proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado se evalúa, la cobertura de la atención prenatal, donde llegamos al punto donde al menos una visita, un contacto con un servicio de salud ya nos genera una buena respuesta como indicador. Una tasa de natalidad, una disminución o la tasa de la natalidad entre las adolescentes, el uso de anticonceptivos y las necesidades insatisfechas en la planificación familiar. En relación a la tasa de la mortalidad materna, sí es evidente que se ha logrado una disminución en el transcurso de las 2 décadas. Sin embargo, la tasa de reducción está en el orden del 2.3%. Para nosotros lograr el objetivo del milenio teníamos que, desde el comienzo, lograr una reducción de aproximadamente el 5.5%. No vamos a desmejorar lo que se ha logrado, pero todavía estamos cortos, porque hemos logrado bajar de 548.000 muertes a 346.000 muertes maternas. ¿Qué es lo llamativo? Que las principales causas de muerte son prevenibles. Lo más doloroso, que son los mismos párrafos los que uno lee cuando lee la literatura clásica de las primeras personas que escribieron sobre la obstetricia y nos dijeron de qué se morían las mujeres. Hay más tecnología, hay más dinero, hay más preparación, pero no hay una verdadera mejora. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que evaluar qué estamos haciendo de repente en los centros de salud, porque nuestra realidad no es la misma en todos los sectores. Evidentemente, un país como Perú, que tiene, o la misma Venezuela, con esas comunidades de difícil acceso, sí tienen una razón de ser, pero nosotros cada día somos más cosmopolitas, nosotros cada día tenemos más migración a la capital, cuestión que hay que evaluar. En Venezuela, tenemos una tasa total de defunciones de 1.259 en promedio para los años de 2007 al 2010. Yo confieso que yo no me aboqué a presentar números porque no es el fin último de mi exposición y después les explico. Encontrando que la adolescente menor de 15 años representó en ese lote un promedio de muerte anual de 18 en la tasa total de defunciones y de 15 a 19 años 189 mujeres se murieron en el momento de el parto o en relación a su embarazo o puerperio. En cuanto a la asistencia por personal sanitario especializado, vemos que en el 1990 el 72% de los partos fue asistido por personal capacitado, tasa esta que se logró aumentar para el 2008 representando el 89% a nivel latinoamericano. A nivel mundial pasó de un 53 a un 63%. Yo quise traer lo que era el parto terminado en cesárea porque esto definitivamente sí es una manera de yo medir la atención especializada realmente por un especialista en obstetricia y ginecología. Y me consigo que el 24.67% de los partos terminan en cesárea, de los cuales Honduras tiene la menor tasa de parto terminado en cesárea y República Dominicana tiene 41,9% de los partos terminados en cesárea. ¿Qué me llamó a mí mucho la atención cuando yo estaba revisando la estadística? Que República Dominicana es uno de los países que sí ha logrado un descenso de la razón de muerte materna, pero actualmente estamos manejando sobre los 150 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Si nosotros decimos que en República Dominicana 98% de los partos o de los embarazos son terminados por personal calificado y que prácticamente la mitad terminan en cesárea, ¿cómo es posible que los países sigan manteniendo esa razón de muerte materna tan alta cuando, vuelvo y repito, estamos dando aparentemente toda la tecnología y toda la fuerza necesaria para disminuir esos indicadores? En cuanto a la cobertura de la atención prenatal, esto es un ítem que ha mejorado definitivamente en todo el planeta. En Latinoamérica, en 1990, se conseguía que el 79% por lo menos había acudido a una consulta prenatal. Para el 2010, el promedio es 94%. Países como Ecuador tienen la menor cobertura con un 84%, cuestión esta que se incrementó
significativamente en los 2 decenios y estamos alcanzando países ya como Chile, como Panamá, como Cuba, que tienen un acceso hasta de un 100%. Las 4 visitas, que es otra parte de este indicador, se logra aumentar a un 84%, pero este 84% realmente no es para todos los países de la región latinoamericana. Este indicador a mí me parece muy importante porque si bien es cierto que es un indicador que es la natalidad entre las adolescentes, que hemos intentado ir manejando en el tiempo, es un indicador que no ha reflejado un descenso significativo. Es un indicador que para el año 2000 había alcanzado el 80%, con una disminución nada más del 11% con 10 años de propuestas en salud. A la siguiente década, quiere decir, en el 2008, alcanzamos un 74% de tasa de natalidad entre las adolescentes, con una tasa de fecundidad en adolescentes para nuestros países por encima de un 85 por mil nacidos, por mil adolescentes entre 15 y 19 años. Es evidente que no estamos logrando llegar a donde debemos llegar. Y yo creo que todo esto es dependiente de quien nos puede conferir una luz en la solución. Y no es más que la planificación familiar y no es más que el uso de métodos anticonceptivos, que si bien es cierto, en el primer decenio se alcanzó el uso hasta en un 71% de las mujeres sexualmente activas mayores de 15 años, ojo, en unión estable, queda un lote de mujeres que por no acudir con su pareja o con un representante mayor a los centros de salud no era atendida en aquel entonces para recibir un método anticonceptivo. Al 2007 solamente avanzó un punto porcentual, alcanzando el 72% de cobertura. Entonces, hay que evaluar muy bien, porque esto es una realidad que viene no del 1990, sino de mucho más atrás, y que no hemos logrado vencer, no hemos logrado avanzar. Tanto así que ni siquiera es tomada en cuenta a nivel del profesional, que en un momento determinado se confronta a la adolescente que está frente a ella. Es importante señalar, y fue algo que quería comentarles, que en el momento que nosotros atendemos a la paciente adolescente puntual natal, nuestro poder de convencimiento de que ella logre cuidarse para evitar un futuro embarazo es muy bajo. Hay estudios que revelan que menos del 20% de las pacientes en ese momento te están prestando ni siquiera la atención para colocarse un método anticonceptivo. Que si tú por voluntad colocas un método anticonceptivo, el consumo va a ser de menos de 3 meses. Si colocas un depósito, lo que dure el depósito, pero no va a haber un enganche con el método, un empoderamiento con el problema. Si esto se traduce a que en la consulta prenatal hay un incremento del porcentaje de uso posterior al parto, demostrado de casi un 60% del uso de métodos anticonceptivos en estas mujeres, yo creo que la sensibilización del personal de salud que debe conocer el método anticonceptivo, debe conocer lo más idóneo para la inconstancia que puede tener un adolescente menor de 19 años y el nivel de compromiso con intentar ser parte interlocutora de este grave problema. ¿Por qué digo esto? Porque las estimaciones dicen que si yo mejoro el método o el uso del método anticonceptivo, yo lograría disminuir el 27% de las muertes maternas. Y lo hablamos a corto plazo, lo hablamos a corto tiempo. ¿Y qué se me traduce esto? Que tendría de 75 millones de embarazos, más o menos 20 millones de embarazos no deseados en el momento en que yo masifico un método. En conclusión, nuestros intereses son totalmente distintos.
Nosotros tenemos que hablar por teléfono, que chatear con mi amiga, que, ay, este niño sí llora, no lo aguanto. Doctora, lléveselo un ratico para retén. No lo despierte, doctora, por favor, que se acaba de dormir. Pero ellas son luchadoras. Ellas son unas mujeres que nos enseñan cada día que la adolescencia es una etapa llena de cambios de vida. Eso es impresionante. Hay un distanciamiento de las figuras parentales con un acercamiento a los pares, un interés por el sexo opuesto, donde todas esas hormonas están comenzando a hacer vida en nosotras, con un sentimiento de invulnerabilidad. ¿Qué hace asumir esto? Unas conductas sexuales muy riesgosas sin protección, que se traducen en ¿qué? En una vida sexual sin anticoncepción, que condicionan el embarazo no deseado antes de los 16 años, recordando que el 20% de nuestros embarazos y nacimientos son producto de adolescentes, con algo muy lamentable. Ellas dicen conocer un método anticonceptivo para varias series de más del 98 o 95% de los casos, pero yo solamente lo utilizo en un 30-35%, que es una realidad que hay que trabajar. Donde hay una dificultad permanente en muchos países para la adquisición del método, pero también hay otra cosa, hay priorización del consumo de otros artículos, por lo que yo no puedo gastar en una caja de anticonceptivo. Donde el 25% de las adolescentes menores de 18 años van a repetir la experiencia de un embarazo a los 2 años. Y el uso del anticonceptivo lo vamos a ver enmascarado o utilizado 4 veces más frecuente en la mujer que alcanza una educación al menos básica completa. Entonces, tenemos que educar. Se conoce que la mortalidad materna es producto de múltiples factores, donde el sector salud es solamente una muy pequeña parte del problema. Y la mayoría de estas muertes son evitables solo con acciones viables y económicas. Aquí no es mucho la inversión. Su resolución se vincula más con un compromiso político y una voluntad social. Los recursos son necesarios. En la mayoría de las veces, inclusive los tenemos. Lo que no tenemos es la sensibilización al problema y la sensibilidad a trabajar con este grupo de pacientes. Suena muy tétrico todo lo que uno puede venir hablando, más cuando hablamos de, como dice el eslogan, porque ninguna mujer debería morir dando vida. La acción existe, definitivamente, y la promoción de salud, abarcando no solo el sector salud. Yo creo que este tipo de actividades deben involucrar a todos los que hacemos universidad. Este tipo de actividad tiene que ir con las personas que pueden en un momento determinado crear un sistema o un programa de educación continua, no que empiece en bachillerato, porque ya ahí las mujeres somos madres, sino que empiece en la escolaridad, donde aprendemos una diferenciación sexual en nuestros comienzos. Los mecanismos de masificación de la información, estos avances tecnológicos como el Internet, como lo que estamos haciendo hoy, es, yo digo, la entrada a muchas casas, a muchos teléfonos que van a permitir llegar un poquito más allá. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos promover y estimular la planificación familiar. Debemos enfatizar los factores de riesgo del embarazo no deseado. Ante una embarazada, ¿qué es la acción que yo más critico, por lo menos en mi sistema de salud? Que cuando tú haces la captación, tienes que captarla, no puedes dejarla ir dándole una cita, porque esa adolescente en ese momento tuvo el tiempo de llegar, pero a lo mejor mañana no. Y es ahí donde comienzan los problemas para esta muchacha. Fortalecer los servicios de salud que tenemos la responsabilidad en nuestras manos de evitar una muerte materna prevenible. A veces es muy fácil decirlo, a veces simplemente el mismo interlocutor es el que no está interesado en dejar de hacer una medicina vertical, en dejar de ser jerárquico frente al paciente, en no lograr una comunicación de pares. Y es por eso que una de las acciones o una de las cosas que hemos buscado en el servicio de planificación, de
adolescentes del Servicio 4 de la Maternidad Concepción Palacio es convertirnos en pares de nuestras pacientes. Muchísimas gracias.